diabólico significa esencialmente la coincidencia de la muerte y del erotismo, no podemos dejar de percibir, vinculada al nacimiento del erotismo, la preocupación, la obsesión de la muerte. Ahora, bueno, ya entrando en materia, sabemos que en culturas androcéntricas, consciente o inconscientemente, todo lo referente a las mujeres está subvalorado. Cuando se tomó con más ímpetu el erotismo en la literatura, comenzó a aparecer el cuerpo desnudo. Se rompieron viejos patrones y la poesía erótica, escrita por mujeres, se constituyó en un testimonio de vida, inmersa como estaba, en una sociedad cuya lógica era la muerte. En tanto comprendamos que comprometerse con la vida es ser capaces de escucharnos desde adentro, podremos abrirnos a la diversidad y escribir sobre ello. Por lo tanto, mi propósito acerca del tema del erotismo en la literatura es abordarlo desde el punto de vista femenino y desde esa mirada universal de la vida, ir hacia la escritura como una forma de entrar y salir desde lo visceral hasta la ficción, en un ir y venir constante y necesario hacia la madurez humana. Las mujeres hemos accedido sin remilgos al mundo de los hombres y lo hemos plasmado en la literatura en tiempos en que estaba prohibido hablar y escribir de orgasmos. Se nos catalogó de incoherentes, de desubicadas históricas o poetas cursis. Grandes escritoras como Silvina Ocampo, Delmira Agustín, Alfonsina Storni, Inés Arredondo, Sor Juana, entre muchas otras, son pruebas de valentía, ya que pudieron, a través de la literatura erótica, perturbar las ensoñaciones feministas. Así que ahora, emulando a esas maravillosas mujeres, abordar el tema del erotismo en la literatura desde el punto de vista femenino y desde una mirada universal de la vida, ir hacia la escritura como una forma de entrar y salir desde lo visceral hasta la ficción, en un ir y venir constante y necesario hacia la madurez humana. El erotismo es en la vida de nuestro cuerpo, en lo inherente a la sexualidad, como también de nuestro pensamiento y todo lo que es espiritual, un fluir, comunicarse, hablar, asumiendo la responsabilidad y el placer de ser. El erotismo en un texto reside en lo invisible. Toda representación visual o lingüística que deje invisible en toda su dimensión es erótica. En ese sentido, lo erótico se consustancia con la literatura porque en ella se deja un margen muy grande para la imaginación. Es el refinamiento de la sensualidad. Debo señalar además que la literatura erótica alcanzó su mayor apogeo desde el siglo XVIII. Las mujeres que escribimos textos eróticos nos sentimos en cierta forma revolucionarias, ya que lo que yace en el fondo de toda gran literatura de este género es una enorme carga de malicia, dotada de una alegoría y metáfora del placer. Y en esa revolución poseemos algo de extraño y embriagador del orden de lo prohibido que nos seduce. El erotismo es ausencia y extrañamiento. Es la rememoración de lo ausente, donde se somete a los genitales y los convierte en lengua y entendimiento. Esa búsqueda de un más allá del sexo es lo que imprime carácter de sagrado al erotismo. Ha sido siempre tabú y también un comportamiento que induce al hombre y a la mujer a liberarse de lo tradicional y canonizado, razón por la cual ha sido combatido. Para las religiones y algunas instituciones, los textos eróticos resultan una exageración morbosa del instinto. No tenemos que olvidar que gracias al erotismo podemos obtener placer, ya que es en ese acto en el que se viven los trances más formidables para vencer la otredad. Y cuando logran quedar plasmados en el papel, nos encontramos ante la manifestación más acabada del arte. También en la escritura, el miedo y el vértigo que se avecinan ante el encuentro sexual y el conocimiento de la animalidad con su carga de enorme erotismo
se consideran la suprema invención de nuestra cultura. Octavio Paz ha dicho que el amor es una respuesta hecha de tiempo y conciencia de la muerte, y es una tentativa por hacer del instante una eternidad. Ya en el Cantar de los Cantares de Salomón en la Biblia se advierte ese juego de fabulaciones, de atracciones y repulsiones que interactúan en la narración, con pausas, avances, retrocesos, silencios y declamaciones. Es el goce por la ausencia de lo amado o lo que se desea, reflejado en los textos a través de la sugerencia. El caos, lo imprevisible, es lo que nos impele a salir de nosotros mismos para cifrar nuestros anhelos en lo distinto y proyectarnos al exterior. Cada relato erótico es como una caja donde el autor ha encerrado sus energías más potentes, con las que tiñe todo con un manto de deseo. Enciende la mecha para que el fuego arda, pero lo hace lentamente, con la suficiente morosidad como para que el deseo crezca, se inflame y luego fulgure. Es una insinuación dulce y sugerente del placer sexual, visual y estético. La palabra burda, soez y explícita está ausente. De otra manera, se constituiría en pornografía. Un texto cargado de erotismo da al lector un apoyo para promover sus propias fantasías, que aflorarán en la medida en que esas sugerencias y movimientos del relato lo vayan seduciendo. Está bien escrito si conseguimos suscitar respuestas imaginativas. A mi entender, sin una actitud irreverente, es imposible crear una literatura erótica despojada de prejuicios. Como escritora, me siento una moderadora de voces sin nombre, y cuando escribo textos eróticos, entiendo que en esas voces creadas cohabitan los instintos más bajos y los deseos sexuales de mayor sensualidad, y hasta los más promiscuos en el acto del máximo placer. El erotismo, en materia literaria, es la metáfora del amor en todas sus dimensiones. Las mejores obras eróticas fueron rescatadas de las hogueras y lugares clandestinos. El erotismo está presente en toda pasión amorosa, y un texto literario no está exento de ello, ya que es una escritura que perdura en la memoria. A todos nos apasiona el erotismo en las obras de arte, por ejemplo, y considero más aún en la escritura, ya que es un acto erótico donde se deja de lado el puritanismo y se da paso al manejo de un lenguaje que debe alcanzar un nivel estético que lo diferencie de lo obsceno y grotesco, donde a lo sexual se le brinde un decorado artístico sin estimar el placer y el goce. Se trata de narrar con lucidez los meandros de la intimidad, con la intención de despertar en el lector una inexorable pasión sexual. Considero que no es un género menor, y me parece encomiable poner énfasis en defender el erotismo de cualquier avatar. El goce estético del ejercicio literario nos exige involucrarnos con todos los sentidos. Este deslumbramiento de la estética que produce la escritura erótica queda tatuado en la mente como imagen. No requiere de la exhibición de ninguna parte del cuerpo para ser conscientes de los placeres que de él se derivan. Por medio de la literatura erótica podemos dar voz a ese cuerpo al que desnudamos a través de la página. Muchas gracias. Bueno, hay que recordar que estábamos con la pregunta de si para ustedes es importante, o sea, ¿cuál es la importancia que se le brinda al erotismo en las letras? ¿Qué tal? Bueno, tratando de responder esta pregunta, hice algunos apuntes. Es algo muy breve y son más bien como pensándolo como tweets, ¿sí? Así como que algo que pusiera en Twitter, ¿no?
estaba pensando en la literatura erótica como la ensoñación o los sueños diurnos desde la concepción freudiana. Lo dice Freud, que hay dos metas principales de los sueños diurnos, ¿sí? Una es la erótica y la otra es la de la ambición, tras la cual, empero, la más de las veces se esconde la erótica. Esto es Freud, 1909. Entonces podemos llegar a la conclusión de alguna manera que la literatura erótica, por más estructura que le demos, por más anécdota, ¿sí?, y el uso del lenguaje, que trabajemos en ella, es como una ensoñación, como un sueño diurno compartido entre autor y lector, o entre autor y aquel que escucha, ¿sí?, entre emisor y receptor. Si la literatura erótica surge en ocasiones, quizás muchas, de la necesidad de ser presente a quien no lo está, entonces la literatura erótica nace del deseo. A su vez, acompañando al deseo está el dolor. Si seguimos lo que Arthur Schopenhauer afirma en uno de sus aforismos, el dolor no brota de no tener, brota de querer tener y sin embargo no tener. Es decir, brota con el deseo. Este dolor es lo que también llamamos goce, término que solemos relacionar con el deseo. La poesía es tan única de nuestra especie como el erotismo. Son resultado del lenguaje, porque nuestra vida psíquica está conformada por el lenguaje. La poesía y el erotismo nos acontecen y no podremos evitarlo mientras tengamos lenguaje. Tanto poesía como erotismo operan de la misma manera. Evocan, sugieren, transportan, expresan algo sin decirlo, hacen aparecer lo que en realidad no está. Erotismo, poesía e inconsciente operan por metonimia, por metáfora, por recursos del lenguaje. Y de aquí me fui a un poema de Andrés Montes de Oca que me gusta como ejemplo para esto. Se titula Polvo de agua y dice: solitarias, entre tendederos, las diminutas bragas reciben la lluvia. Un poema muy breve, pero me gusta porque creo que hace sentido con esto que estaba diciendo de la relación entre lenguaje, poesía, erotismo. Como con solo mencionar diminutas bragas, ya estamos hablando de una mujer que no está presente en el poema tal cual, ¿sí? Pero hay ahí la historia de una mujer una historia enigmática. Nos abre ese misterio del que hablaba Federico García Lorca, que es como lo que provoca la poesía, ¿no? ¿Quién es esa mujer que no es ella la que humedece sus bragas y no es la lluvia, ¿no? Por último, una cita de Mónica Lavín, que me encontré con ella hoy leyendo un libro de Mónica Lavín y me gustó como para cerrar esta participación o esta primera participación. Escribir, no cabe duda, es un estado alterado. Es decir, inventar un mundo que apela a la lógica, a la intuición, al oficio, al oído, a la iluminación repentina, a la batalla ardua, se puede comparar con un acto de pasión amorosa, con un éxtasis carnal, ¿sí? Entonces, ya tratando de resumir, según esto que nos dice Mónica Lavín, entonces cualquier escritura, cualquier trabajo de escritura ya sería erótico por sí mismo. Bueno, pues continuamos y ahorita seguimos charlando. Carlos, ¿tú qué piensas de la necesidad de expresar el erotismo en las palabras? La necesidad de expresar el erotismo en las palabras, bueno, es una necesidad. Los tanatólogos hablan de una muerte digna.
yo veo en el erotismo una muerte estética. Entonces partimos de ahí. Como autor me es muy útil, es un recurso muy útil. Lo considero el erotismo un umbral, es magia, es encantamiento, es todo ese vestigio del flautista de Hamelin, es preámbulo. Entonces yo como autor lo que te puedo decir es que me utilizo mi vida diaria, utilizo mis imágenes, utilizo mi vivencia, es lo que vierto en mi poesía. No hay algo inventado, es algo muy carnal, y yo sigo esa necesidad, no la sé explicar. Lo que sí me sirve mucho es entender a través de las palabras las cosas que me provocan, cuáles son mis necesidades afectivas, carnales, sociales, familiares, genealógicas, aproximarme a ellas, abrazarlas, entender mi cuerpo con amor, verter de amor lo que es el erotismo, y a partir de ahí armar una estructura literaria. Gracias. Bueno, y como escritores, ustedes ¿plasman exclusivamente experiencias o también ensoñaciones cada vez que escriben un poema o una historia, una pequeña narración erótica? ¿De dónde se inspiran? Bueno, yo creo que al escribir algún poema siempre hay algo de experiencia, ¿no? Para poder escribir, hacer verídico lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que existe algo de eso. Yo creo que nos desnudamos al escribir. Entonces, pues, no hay más que decir, yo creo, ¿no? Gracias. No sé si empezamos a leer algo de poesía o seguimos. Bueno, primero pueden contestar ellos y luego me cuentas. Bueno, Lucía se desnuda antes de leer y yo me desnudo después. Es una pequeña diferencia. Pero volvemos a la pregunta. Yo creo que el provocar, el lograr despertar es cuando uno en la lectura se la cree. Está ahí y algo se mueve en uno, fibras se mueven, fibras que uno alcanza a entender. A veces uno no se explica por qué después de leer al Marqués de Sade uno termina estremecido, cuando de repente son obras muy violentas, muy agresivas, muy carnales. Es por el histórico que se mueven nuestros genes, probablemente. Pero sí, en lo personal sí utilizo mucho mi vida privada, íntima, ajena, platicada, ¿sí? Pero lo más real que se puede. Somos depresivos por naturaleza, algunos de los escritores, entonces nos da por esa revivir esa muerte estética que acostumbramos de repente cada viernes en la noche. Yo diría que es pura ensoñación, ¿sí? Sí. Porque incluso que sea de alguna experiencia, estás evocándola, ¿sí? Modificándola, ya la memoria te juega chueco y empiezas tú a meterle cosas sin que te des cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que ya el acto de ponerle palabras, de inventar un nombre si quieres, ¿no? Si estás escribiendo narrativa y dices, bueno, mi exnovia o esta mujer con la que me topé se llamaba Mónica, pero yo le voy a poner Elena. Entonces ya estás creando, ya estás metiendo ficción, ya estás haciendo ficción. Y de eso se trata, creo, ¿no? O sea, de todos modos ya lo haces, ya nomás sería de que lo pusieras en texto, pero ya de todos modos, al momento que lo estás recordando a partir de lo que tú de lo que percibiste y estás creando. Con recordarlo ya estás creando a la vez. Entonces, pues a veces sí estará más del lado de la fantasía, si quieres, a veces estará muy cargado a una experiencia personal, pero el proceso creo que es ensoñación. Me apego a Freud. Sí. Es difícil. Gracias. Para difícil, mí ¿no? darle la contraria. Pero bueno, creo que mi idea
tiene que ver va con su línea, sí. Gracias. Muy bien. Una última pregunta antes de que cada quien lea sus textos, es que me gustaría que nos platicaran, no nada más a mí, sino a todos los que estamos aquí presentes, un poquito, ¿qué fue lo que hizo o que ustedes descubrieran el erotismo en qué autor? O sea, ¿cuál texto leyeron que les provocó una evocación a lo intangible que es aquello que uno siempre evoca con las palabras? Porque es muy fácil leer la historia de que él la conoció, ella se enamoró, se casaron, vivieron felices, pero esa historia está perfecta, esa historia ya está completa en el momento en que se casan y son felices. Pero el erotismo va más allá, porque como decía Paulino, es una evocación a lo más sublime que es el estar enamorado. Entonces, ¿qué historia, qué autor, qué autora les hizo a ustedes despertar esas pasiones que no siempre tienen que ser bajas, pero que sí nos gusta que sean bajas? ¿Sí? ¿Si nos pudieran contestar? Tampoco tiene que ser un escritor. O alguna escultura o alguna obra de arte, porque siempre nos interesa que hay muchas obras de arte que lo evocan, ¿no? ¿Qué dijo? Un chavo. Bueno, yo descubrí, ahora sí que podía sentir muchísimas cosas, con una novela que se llamó El Árabe. Está escrita por M. Jules, que nunca supe si era hombre o mujer, pero qué bárbara, escribía fabulosamente. Entonces ya ahí supe que las palabras pueden lograr ensoñaciones y pueden lograr muchísimas cosas. Bueno, yo fui muy variado, la verdad estoy muy intoxicado de varias raíces, por así decirlo. Si en Shakespeare encontré el romance muy chico, en Sade encontré el estremecimiento, y eran sacudidas muy fuertes cada libro de Sade. Pero me voy a ir, como soy un escritor auditivo, no tanto, a veces más sinestésico, pero soy un escritor de ese tema más auditivo, me voy a ir con cantautores. En este caso es un trovador que se llama Luis Eduardo Uté, que creo que es de los pocos trovadores que les canta el sexo húmedo, y son canciones como Mojándolo Todo, como Alevosía, como No te desnudes todavía. Son canciones de ese giro que me daban darme cuenta o similar a nivel literario que se podía tocar el tema de una manera totalmente estética, no de una manera burda, de una manera erótica, sensual, donde Eros y Thanatos conviven de una manera alegre y se van de la mano a un rincón a jugar no sé qué. En mi caso fue un poco más por ahí, más auditivo. Gracias. Bueno, no lo había pensado hasta que escuché a Carlos, pero pues yo creo que antes que la literatura estuvo el rock en mi vida, ¿sí? Y ya el término rock and roll hace referencia al acto sexual. Entonces, pues bueno, ¿cuánto podríamos decir de las canciones que están haciendo referencia a la sexualidad, ¿no? Tú mencionaste un caso muy específico de alguien fuera del rock, pero creo que es paralelo lo que se podría afirmar en cuanto al rock, tanto en inglés como en español, que es lo que mayormente he escuchado. Pero pensando en obras literarias, estaba pensando en mis primeras lecturas. Llegó a mis manos aquellos libros que ya no fueron los que me encargaron en la escuela, aquellos libros que yo compré porque quise, leí porque se me antojó, ¿sí? Y hubo un libro, desde la portada me llamó la atención porque era como un chavo agotado, así, una ilustración de un chavo agotado en una cama, creo que con los pantalones así medio abiertos, ¿sí? Yo estaba en prepa, entonces me pude identificar con esa imagen, ¿no? Un chavo después de masturbarse, y es una novela de Eusebio Rubalcaba que se llama Un hilito de sangre. Entonces también es un personaje que se masturba con continuamente,
compulsivamente, y de ahí dije, bueno, pues es que la literatura puede tratar de esto, ¿no? Estaba yo apenas empezando a leer por mi propia iniciativa. Luego La tumba de José Agustín, cuando Gabriel, sobre todo la escena de Gabriel con su tía, ¡wow! ¿Sí? La fantasía de no sé cuánta gente, ¿no? Y todos tenemos una tía a la que le tenemos ganas, yo creo que hasta la fecha. Pero luego llega Lolita de Nabokov, ¿sí? Entonces ahí ya encontré, no sé, como más posibilidades de narrar sobre el deseo y el juego que se da, la seducción, ¿sí? El abismo de la seducción, cómo puedes caer, como cae Humbert ante el encanto de una niña que juega con él, lo utiliza, ¿sí? Y lo exprime como limón de cantina, ¿no? Como a veces se suele decir, o sea, quítate, sí, porque más bien se podría pensar como la novela de un personaje perverso, el que trastoca la vida de una niña, o sea, si alguien que no conoce, sí, claro. Alguien que no conoce la obra, que ni siquiera ha visto la película, pues pensaría, pues un enfermo, ¿no? Que le gustan las niñas y no sé qué. Pero es todo lo contrario, es la niña la que pone todo ahí, la que genera, la que provoca. Entonces, bueno, me quedo con Lolita, ¿sí? Pero bueno, ha habido mucho, ¿sí? El principio del placer de José Emilio Pacheco es muy interesante desde diferentes momentos, porque es él enamorado de la sirvienta. Yo me acuerdo cuando leí esa novela, yo pues tuve una educación bastante fresa, ¿no? Entonces para mí era como impensable, ¿no? Como la sirvienta. Pero luego te pones a vislumbrar las posibilidades del deseo más allá de las clases sociales. Entonces te das cuenta cómo son útiles las palabras y cómo son útiles las posibilidades de relacionar personajes que en una primera instancia no podrías tú concebir unirlos, y luego precisamente por esta manera de unirlos por medio de la literatura creas unas fantasías, o sea, creas esas uniones, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que cuando escuché detenidamente, ahorita que mencionaban las canciones, la canción del breve espacio de Pablo Milanés, pues yo decía, ¿y cuál será el breve espacio? ¿Y cuál será el breve espacio? Hasta que, caí en cuenta, ¿no? Pues es una unión evidentemente sexual, pero como decía Carlos, expresada de una manera muy, muy musical y muy bella. Pero bueno, algo más que quieran decir de sus autores.